andar con Jesús. No hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre
me compró. Hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará. Que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. ¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. El día de hoy continuamos por medio de los medios sociales compartiendo la palabra de Dios para que podamos nosotros también disfrutar de continuar aprendiendo, aunque sea por este medio. Dios les bendiga, Dios tenga misericordia de lo que está sucediendo a nivel mundial, en nuestra localidad, y que podamos nosotros seguir aprendiendo en medio de esta pandemia, que dé sabiduría e inteligencia a nuestros gobernantes de todo el mundo, y que puedan ellos también comprender que Dios tiene misericordia y gracia, aunque muchas veces nosotros causamos esta clase de problemas, de quizás enfermedades, quizás somos imprudentes, o sea, de quien venga, Dios tiene misericordia. ¿Sí? Así que esto es importante entender, es bien importante decir, no tiene Dios ningún problema en ayudarnos, en darnos la solución. Sin embargo, hay que comprender, y esto es público, por eso lo digo, que esto no tiene origen divino. Este virus, ¿verdad?, según los conocedores, tiene su origen en manos humanas. Entonces Dios permite, no está de acuerdo, pero permite, y lamentablemente, ¿verdad?, ahora estamos padeciendo por X o Y razón, ya sea cuál haya sido los intereses o el origen real de este virus que fue en manos del ser humano. Dios puede tener misericordia. Y sigamos orando por eso. Sigamos pidiéndole a Dios, ¿verdad? Porque he escuchado gente que dice, es que Dios lo está haciendo. Dios permite. Para que nos demos cuenta que el ser humano es autodestructivo. Y Dios nos viene a traer en su misericordia y su gracia oportunidad para salir adelante. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema titulado, o este sermón titulado, La sana doctrina. La sana doctrina. Creo que todos nosotros alguna vez nos hemos preguntado las siguientes preguntas, o nos hemos hecho las siguientes preguntas. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantos dioses? ¿Acaso existe una verdad absoluta a la cual todos deberíamos de poner y prestar atención? ¿Podemos creer en la Biblia, en su origen, en su palabra, en todo lo que nos presenta? ¿Y por qué hay tantas distintas interpretaciones de la Biblia si una sola es la palabra de Dios? Y aunque es verdad que la palabra de Dios es una sola, esta tiene su raíz, su base en sus idiomas originales, ¿verdad? El hebreo, acadio, es un hebreo antiguo, y luego Esdras, que lo moderniza un poquito más. Tenemos también un griego, principalmente dos dialectos griegos, el jónico y el ático, y también tenemos el arameo, que fue la lengua de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque hay gente que me dice, usted tiene que hablar en hebreo, porque Jesús hablaba en hebreo. Jesús no habló hebreo. Jesús habló arameo galilaico. Esto es historia. Ahorita hay alrededor de unas 2-3 millones de personas que hablan arameo galilaico, pero no es una lengua muerta, todavía se sigue hablando, obviamente con todas
contextualización y modernismos que existe, pero Jesucristo, si alguien dice Jesús habla hebreo, no es cierto, Jesús habla arameo, galilaico, esto es historia, obviamente también leía griego, conocía un poquito y obviamente también latín, ¿verdad? Porque cuando le crucificaron, recuerden que en esas insignias que pusieron estaba en estos 3 idiomas. Bueno, creo que todos nosotros es importante entender que la palabra doctrina significa conjunto de ideas, de enseñanzas o principios básicos definidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Entonces, es un conjunto de enseñanzas, de principios básicos que son defendidos, ¿verdad?, por estos movimientos, incluyendo las religiones. Dogma, en el griego, tiene algo más sencillo todavía. Y la palabra dogma en el griego y en el hebreo es la palabra lekaj, así como suena, lekaj. Lekaj, con J al final, en el hebreo significa enseñanza o instrucción. Así de sencillo. O sea, ¿cuál es la sana enseñanza? La sana instrucción. Porque lamentablemente, ¿verdad?, en este tiempo, cuando hablamos de doctrinas, comenzamos a tomar una serie, ¿verdad?, de liturgias, de ritos, de cosas que hacer, ¿verdad?, que enseña la ideología, que enseña alguna religión, alguna secta, y comenzamos a decir, no, se tiene que hacer todo esto para que tú puedas lograr aquello. Y esto es una sana doctrina. Mentira, la Biblia lo hace más sencillo. Dogma en el griego, lekaj en el hebreo, dice esta es la sana enseñanza, la sana doctrina. Y es importante entender que aún en medio de tantas religiones, de tantos movimientos, pensamientos, Dios nos quiere hacer ver con más sencillez la palabra de Dios. Salmo 19, Dios dice que la palabra de Dios, la ley de Jehová, hace sabio al sencillo. Es decir, no necesitamos ser letrados, ¿verdad? Tener quizás varias maestrías, un bachillerato, un doctorado en letras, para poder comprender lo que Dios quiere decir. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Es verdad que hay niveles en donde la Biblia se profundiza y ahí sí entiendo que necesitamos un poquito más de estudio o personas estudiadas que nos puedan dar una mejor interpretación o un mejor estudio de lo que ha sucedido alrededor de esa situación bíblica y la aplicación en este tiempo. No me malinterprete. Entonces, estoy diciendo que todos necesitamos tener esta... No todos, pero sí hay personas, ¿verdad?, que Dios les ha dado la capacidad de comprensión para poder enseñar. Y es un don de Dios, con una manera sencilla, lo que Dios quiere decir para cada área de la vida. Escúcheme bien, hay mandamientos de Dios que son específicos en todas las áreas. Por ejemplo, no matarás, multiplícate, ¿verdad?, como le decía a las familias, la unión de la familia, las naciones. Estas cosas son, no se pueden básicamente quitar. Si lo hacemos, nos colapsamos. Vean cómo está el mundo. Sin embargo, hay otras que son aplicables según la situación. Como por ejemplo, tú nunca vas a encontrar en la Biblia que no fumes, no seas un marihuano, no hagas esto. Hay cosas que no las dice literalmente. Pero hay principios bíblicos, en 1 Corintios 6, donde dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, tener cuidado con la inmoralidad, cualquier cosa fuera del matrimonio, Dios lo prohíbe, y seguimos, ¿verdad? Todo este orden del matrimonio entre un hombre y una mujer, así fue como Dios lo creó. Entonces, síganme con mucho cuidado, porque necesitamos entender que en este tiempo hemos tratado de transgiversar, de moldear la palabra de Dios a nuestra vida. Voy a decir nuevamente, es verdad que hay principios y algunos se aplican según el momento, la situación que estamos viviendo, pero la plataforma, el fundamento de la verdad que es la Biblia es absoluta. Entonces, es absoluto lo que Dios piensa y dice, pero se puede aplicar de distintas maneras según la situación. No me malinterprete, esto lo vamos a tratar de explicar de parte de la misma Biblia. Quiero poner un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo es atacado, ¿verdad?, por los
religiosos, al traer una mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio, ¿qué decía la ley? Bueno, la ley decía que los dos, nada más trajeron a la mujer, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Algunos comentaristas habían dicho quizás era un amigo de ellos, estaba involucrado, hasta era otro religioso, pero nada más llevaron a la pura mujer, lo cual la Biblia, o mejor dicho la ley, decía que los dos. Y el Señor Jesucristo, con la motivación que tenían estas personas de hacerlo caer, Cristo sanamente enseñó la instrucción. Y Él dijo, es verdad, ¿verdad? Eso, la Biblia lo dice, es verdad que debe de morir, debe ser apedreada. También es verdad que debían haber traído el hombre. Pero Cristo no responde a estos extremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente estaba buscando que Él dijera, apedréala, pero ¿no quieres muy amor? ¿No quieres enseñar el amor y a salvar? Y si iba al otro extremo, déjenla libre, oye, estás por encima de Dios. Entonces esos eran los ataques, pero Cristo, como siempre, sabio y de una manera sana y pura, enseña la aplicación a todo el mundo. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Es verdad, se debe castigar, pero de la misma manera que tú y yo debemos de juzgar a otros, nos debemos de juzgar a nosotros mismos. Entonces cambió el panorama, era la misma plataforma, la palabra de Dios, pero nos la presentaba según la situación. ¿Qué le dijo cuando se fueron todas estas personas? La mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? Y él dijo, ni yo te juzgo. ¿Merecía el juicio? Sí, no te juzgo, pero le dice, vete y no peques más, porque la ley sigue aplicando. La misericordia y la gracia de Dios. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo a Timoteo y a Tito en sus cartas que menciona la sana doctrina? Bueno, eso es lo que trataremos de meditar en los siguientes minutos. En primer lugar, vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5. Nuevamente, 1 de Timoteo 6, del 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa, subrayo enseña, y no se conforma a las sanas palabras. Entonces, básicamente, que va a enseñar tiene que estar basado en las sanas palabras. Pero noten, por favor, que el apóstol Pablo dice, no mías, no de algún otro profeta, no de algún otro autor, sino las de nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, el que enseña estas cosas, diferentes a estas cosas, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En primer lugar, quiero que veamos que la sana doctrina, su base, su fundamento está en la enseñanza y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el centro de la verdad del ser humano, el centro de la verdad del universo, de Dios mismo, es la persona del Señor Jesucristo. Él es el Creador, Él es el Verbo, el Dios encarnado, y Él es el Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Timoteo, capítulo 2. Entonces, Jesucristo es por esta razón que el ataque siempre será en contra de la Biblia, de Jehová, que es el Dios de la Biblia, y su Hijo Jesucristo, negando lo que el Espíritu Santo, como labor que tiene, procura hacer. ¿Cuál es? Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, que es el convencer al mundo de pecado. Y esto lo hace para que no lo querramos aceptar. Lamentablemente, de verdad, tanto los cristianos hemos malinterpretado la palabra de Dios, que la hemos traído un juicio, ¿verdad?, sobre todos, y esto y aquello, cuando Dios nos abre su gracia, su misericordia, y hago un paréntesis, vuelvo a mencionar, esto es grandísimo, evitando el pecado, evitando la maldad, evitando el engaño. Porque todo eso, hermanos, lamentablemente lo puede traer cualquier filosofía, pensamiento, interpretación humana y engaño demoníaco o satánico, como dice 1 de Timoteo 4. Entonces, hace algunos días, esto es importante entender, ¿verdad? Hace algunos días
escuché al señor Jair Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decir lo siguiente en una conferencia. Dice, ya basta de la cristofobia. Así decía, ¿verdad? Me llamó mucho la atención porque era el encabezado de una noticia. Ya basta de la cristofobia, decía. Aunque es verdad que muchas veces los seres humanos inventamos palabras uniendo vocablos, ¿verdad? Para buscar una definición o una interpretación, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Cristofobia básicamente hace una referencia a un temor hacia Cristo. Otro ejemplo sería la homofobia. No tiene ningún fundamento real. Si uno une estos dos vocablos, ¿verdad? Yo entiendo lo que quieren decir, ¿verdad? Pero esto no existe. Ya lo metieron en el diccionario, pero no existía. ¿Por qué? Porque si usted analiza homo quiere decir hombre, género humano, género humano. Fobia es un temor intenso e irracional. Entonces, si ya eres homofóbico, eres homófobo, síguelo. O sea, tengo un temor intenso por el género humano. No tiene sentido, ¿verdad? Pero bueno, eso lo sacaron. Es un ejemplo nada más, ¿verdad? También los que dicen el hispano, bueno, nosotros, si uno ve geográficamente, históricamente, el hispano no queda en el sur de Estados Unidos, más bien está allá para el parte de Europa, ¿verdad? Iberoamérica, pero lo meten por Iberoamérica, ¿verdad? La península ibérica. Sin embargo, ya lo hemos adoptado, aunque está erróneamente, como estas palabras que acabo de mencionar, el ser humano las adopta. Y a través de la historia, eso es lo que lamentablemente nos ha pasado, tanto a los cristianos como a la gente, ¿verdad?, que no cree en Dios. A tal grado que comenzamos, ¿verdad?, a buscar maneras de autojustificarnos. El punto del señor Bolsonaro fue que la gente se ofende al escuchar al Señor Jesucristo. Entiendo su punto, ¿verdad? De la otra palabra no, porque no tiene sentido. Sin embargo, entiendo el punto. Pero toleran más otra clase de conversaciones, ¿verdad? O estilos de vida que la enseñanza de Jesucristo. Pero a la hora de utilizar quizás un ataque, un problema, una situación difícil para tu vida, para tu familia, se clama, ¿verdad? Oh Jesús, oh Dios, ayúdame, y hasta lamentablemente muchas veces se utiliza de una manera burlesca, burlona. Pablo fue bien claro al decir que la instrucción que se enseña fuera diferente a la palabra de Jesucristo cae en gravísimos errores. Y ahorita voy a mencionar otra vez esto. La palabra que utilizó Pablo es la palabra heterodidascaleo. Hetero, similar, semejante, didascaleo, enseñanza. Entonces Pablo está diciendo es una enseñanza similar, pero no la de Cristo. O sea, muy semejante, ahí está bien maquillada, parece que está en la Biblia, parece que viene de Cristo, pero no es la misma. Entonces Dios le dice a Pablo, dile por favor que le diga a Timoteo y a Tito, porque ya se han levantado filosofías, sectas y pensamientos en aquel tiempo, no es muy diferente en este tiempo, ¿verdad? Que no se debe de enseñar cosas diferentes o poner palabras al Señor Jesucristo. Las cuales, dice el versículo 3, ¿verdad? Que son conforme a la piedad. Ahora, síganme con mucho cuidado. Esta palabra que se tradujo piedad no es la misma que habla del estilo de vida piadoso, como la menciona Pedro, donde dice que tengamos nuestras vidas, ¿verdad?, de una manera piadosa. No es la misma palabra. Esta palabra, aunque se tradujo piedad, está hablando del esquema del Evangelio. Ahorita quiero dedicar un poquito más de tiempo. Lo que quiero decir es, en aquel tiempo, ¿verdad?, cuando Pablo y Pedro dicen este tema, Pedro se refería al estilo de vida piadoso, es decir, al estilo de vida que considera a Dios en toda la magnitud de la palabra, en tu vida, en tus movimientos que haces en tu vida diaria, el trato hacia los demás. O sea, esta es una vida piadosa que considera a Dios. Pero aquí la palabra que utiliza Pablo, en Timoteo, es la palabra eusebia. Así como los que llaman eusebios, ¿verdad? Eusebia significa el evangelio, la enseñanza, la instrucción, el esquema del evangelio. En 1 Timoteo, capítulo 3, 16, vamos a regresar tantito para que veas lo que quiso decir Pablo.
Entonces uno hace referencia al estilo de vida que considera Dios, pero esta palabra piedad habla acerca de la divinidad de Cristo, de la esencia de Cristo, de la instrucción de Dios, de Jesucristo siendo Dios, viniendo a esta tierra. Fíjate el esquema del Evangelio. Vamos a ver el esquema del Evangelio, 1 Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente, Pablo está diciendo, este es un tema realmente grande, dice, es el misterio de la piedad. No lo entendemos en su gran totalidad, utiliza esta palabra de misterio, es decir, es complicado, complejo de entender la magnitud de Dios que habita en una dimensión fuera, ¿verdad?, de este universo. No le afecta el tiempo, no le afecta el espacio, no le afecta la materia, porque Dios está fuera de todo esto, ¿verdad? Entonces no es el cuándo, el qué o el cómo, o sea, Dios básicamente está fuera de este panorama. Por eso cuando el ateo o las personas, ¿verdad?, agnósticas quieren comprender, ¿verdad?, a ver, ¿cuándo creó Dios? No se puede, ¿verdad?, porque el Dios creador está fuera del tiempo, o sea, no hay un principio. O por ejemplo cuando dicen, y si Dios, ¿quién lo creó a él? Volvemos a lo mismo. O de qué materia fue creado, él es espíritu, o sea, no le afecta la materia biológica que nosotros aquí podemos ver. Entonces, dice 1 Timoteo 3:16, grande es este misterio de la piedad, la misma palabra. Dice, Dios, este es el misterio, el esquema del Evangelio. Dios fue manifestado en carne. Entonces, pregunta, si Dios fue manifestado en carne, ¿quién vino a esta tierra del cielo? Jesucristo. Está diciendo, Jesucristo es Dios. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién le pasó todo esto? Así es, el Señor Jesucristo. Por eso, la enseñanza de cualquier persona que hable de la Biblia tiene que ver a Jesucristo como Dios. Cualquier otra enseñanza que valga la redundancia, ¿verdad?, que enseñe que Jesucristo no es Dios, ahí cuidado, porque no es la sana doctrina. No, es un maestro, es un buen maestro, es un profeta, no es el Mesías, no es Dios. Hay un gravísimo problema con eso, según la palabra de Dios. Si no logramos comprender y vivir creyendo que Jesucristo es el Mesías, que Él es Dios y que a través de su muerte paga por nuestros pecados, entonces caeremos en un gravísimo error. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6, voy a leer otra vez, 4 y 5, el que enseña esta cosa, que Cristo es diferente, no es cierto, ya está obsoleto, vamos a verlo de otra manera, esto es lo que quiso decir y no se, como dice aquí, conforma a la sana doctrina, es decir, no está de acuerdo que esto es suficiente y le quiere agregar, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, híjole, terrible, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, es decir, que toman el misterio de Dios como fuente de ganancia. Si viene a tu mente nombres, no es mi problema, eso dice la Biblia. Si has escuchado o visto predicadores que dicen agaray, bueno, es la misma palabra de Dios haciéndonos entrar en acción, en pensamiento. En Juan 5:39, el Señor Jesucristo hizo una declaración tremenda para su tiempo, ¿verdad? Y en este tiempo también, pero sobre todo a quienes se dirigía, que eran los estudiosos o religiosos de la Biblia. Y en aquel tiempo, ¿verdad? El Tanaj. Juan 5:39, Cristo dijo lo siguiente: escudriñad las Escrituras, es decir, tienen ustedes que empaparse, vaciar el conocimiento de Dios, de la Escritura, en sus vidas. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, es decir, si ustedes siguen todo eso, ustedes están conscientes y creen, ¿verdad?, que van a obtener la vida eterna. Pero Cristo agrega algo bien tremendo, dice, sí, es verdad, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando dice esto, ¿verdad?, los estudiosos empezaron a rascarse, ¿verdad?, y decir, ¿de dónde habla esto? ¿Por qué dice esto? ¿Y cómo puede ser posible que esté hablando de él si él apenas no tiene ni alrededor de 30 años? Entonces comenzamos a ver, ¿verdad?, que Cristo estaba diciendo todas aquellas profecías
que se han hecho a través de la historia del Mesías se están cumpliendo en mí. Véanme, es lo que está diciendo Cristo. Entonces, cuando nosotros lo vemos, ¿verdad?, desde un panorama después de la cruz, hacia Cristo, comprendemos un poquito con mayor claridad, porque la Biblia en aquel entonces no estaba completa. Ahora, gracias a Dios por el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que les llevó casi 640 años compilar todo esto. Y si nos vamos hacia antes de Cristo y de allá hacia el futuro, pues todo era un poquito más difícil de comprender, ¿verdad?, porque fue lo que le pasó a muchos profetas, no podían ver, y Dios les dice, es necesario creer para poder ver. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. Bueno, entonces esto es importante entender, ¿verdad?, porque la palabra escudriñar, y ahorita se los comenté, ¿verdad?, es la palabra ergiano. Ergiunao. ¿Qué quiere decir inquirir? Es decir, buscar con decisión, con denuedo, que estudiemos, que busquemos con la intención de comprender, que todo nos lleva al plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Lamentablemente se han levantado enseñanzas bien torcidas en este tiempo, hermanos y amigos, perversas y hasta blasfemas, como dice ahí 1 Timoteo 6, del 4 al 5, acerca de la vida de Cristo. Permítame leer 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4, donde dice de la siguiente manera: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que la palabra sufrir es aquí, no la tolerarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, malos deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Miren, hermanos, no se imaginan, ¿verdad?, el ataque que existe blasfemo contra nuestro Señor Jesucristo. Él es la base, la plataforma de la verdad absoluta. Y es un ataque terrible, tanto humano, ¿verdad?, con toda intención demoníaca y satánica de malinterpretar la vida de Cristo. O sea, por favor, ¿verdad?, se están levantando movimientos terribles donde afirman que Cristo era un borracho, parrandero y jugador, que era hasta homosexual, que su amante era Juan, ¿verdad? ¿No me crees? Bueno, nada más buscan en internet y te das cuenta de qué triste estas blasfemias, que salen a nivel mundial y la gente se lo cree. O sea, Dios, fíjate lo que está diciendo Dios y lo prevé a través del apóstol Pablo. Va a haber gente que va a querer el amor de Dios, lo va a necesitar, va a querer su paz y va a querer hacer la paz con Dios, pero no le van a creer al evangelio. Esto es así, ya está. No, deja tu estilo de vida, deja tu amante, deja tus tranzas. No voy a dejar nada de eso. Mejor enséñame algo torcido, perverso, porque no tolero aquello, pero lo que tú me dices, si yo puedo seguir viviendo siendo una tranza, un parrandero, borracho, jugador, ¿verdad? Tener mi amante, ser homosexual, lesbiana, lo que tú quieras, y no te acercas a Dios, entonces Dios dice, hay un gravísimo problema. Miren, escúchenme bien lo que voy a decir. Es bien claro en la Biblia. Eso dice que iba a suceder y está sucediendo. ¿Sí? Así que es mucho cuidado con esto. Hay dos personajes, ¿verdad?, que yo conozco. Uno de ellos se llama Tom Hanks, así como el actor. Tiene Dios mío, en serio, dice unas cosas tan aberrantes y terribles del Señor Jesucristo. Dice que era amante de Juan. O sea, por favor, o sea, los padres de la iglesia no lo pudieron ver y él ya lo pudo ver, ¿verdad? Oh, milagro. Por favor, sí, que sanó al siervo del centurión porque era el amante, entonces estaba de acuerdo con, por favor. Y hay todavía otro peor, ¿verdad? Blasfemo, no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Es otro Dios el que ella predica. Marcela Aletus Rey, también unas cosas que dice, Dios mío, ¿cómo puede ser posible, verdad? ¿Qué Biblia están leyendo para distorsionarla de esa manera? Ninguna base, ninguna plataforma, más que, como dice aquí, sus propias concupiscencias. En segundo y último lugar, vimos ya la base de la enseñanza para la sana doctrina, la base de la enseñanza es la enseñanza y la vida de Cristo. En segundo lugar es la estructura de que tu vida permanezca en Cristo. Una estructura de tu vida para permanecer en Cristo. Hermanos, tenemos que ser honestos, no somos de palo. No somos de algodón, ¿verdad? O de malvavisco, aunque algunos tengamos el cuerpo así, pero no somos de esta manera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que de la misma manera que
Todos somos seres humanos, vamos a tener malos deseos, malas actitudes, pensamientos, atracciones equivocadas, donde venimos a nosotros, ¿verdad?, analizar nuestras vidas y decir, caray, Señor, lo que tú dices en tu palabra es verdad y lo puedo ver en mi vida. Y muchas veces he querido hacer esto, aquello, y yo sé que está en contra de tu enseñanza, de tu vida. Ayúdame, quiero estructurar, quiero planear, modificar mi vida de tal manera que permanezca en ti. Esto es importante entender, hermanos, porque nadie es mejor que nadie. Pero sí es importante entender que hay unas cosas que dice Dios mío, ¿sabes qué? Esto no se puede enseñar, no se debe de tolerar, porque lleva a muchos engaños. Segundo de Juan, capítulo 1, versículo 9, segunda carta de Juan 1:9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, escúchame bien, por favor, sígueme con mucho cuidado. Entonces, aquí Juan está diciendo, ¿sabes qué? Va a haber momentos donde vamos a voltear y nos vamos a extraviar, vamos a caminar por quizás un sendero o algo que no está de acuerdo a Dios y comienzas a extraviar tu vida. Pero aparte dice, y aparte, no tienes tú la capacidad de perseverar y volver a Cristo y decir, Señor, perdóname, Señor, me he fallado, he hecho esto, aquello, pensado, etcétera, etcétera. Dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Cristo cumplió toda la ley, hermanos y amigos. En Mateo 5:17, Cristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley, porque muchos pensaban, mira, este la está abrogando, mira, este está haciendo, la Biblia dice aquello, este está rompiendo el tal mandamiento, ¿verdad? Él está quebrantando el día de reposo, por sanar, fíjate, o sea, ¿por qué, no? Por hacer un bien. Pero todo esto, hermanos, dice Cristo, no penséis que yo vengo a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y además nos demostró que en realidad las expectativas de Dios no estaban limitadas a la ley, sino que son superiores, son superiores. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando Cristo viene y cumple toda la ley, es tentado, tiene ataques, tanto en su carne como demoníacos, satánicos. Cristo dijo, yo entiendo y quiero enseñarles que la ley no es el parámetro de Dios. El parámetro de Dios todavía es mayor, pero si ustedes no pueden ni cumplir con la ley, menos podrán cumplir las expectativas de un Dios santo, pero que es misericordioso y lleno de gracia y que nos ha dado la oportunidad de tener perdón, sanidad, restauración y vida eterna a través de Cristo Jesús. Cristo nos dice que Dios realmente espera que ni siquiera pensemos en romperlos. ¿Sí? Así como te lo estoy poniendo. La Biblia dice, no matarás. ¿Y qué dijo Cristo? Mas yo os digo. O sea, que Cristo es Dios, eso ya lo vimos, es indiscutible, pero viene aquí el panorama de Dios dándonos al ser humano, diciendo, miren, es verdad que no matarás, pero el problema no es el acto en sí, sino lo que te lleva a hacer ese acto. Y eso comienza con tu pensamiento, tu odio, tu deseo de venganza, tu envidia, etcétera, etcétera. Entonces Cristo dice, desde antes tienes que parar, porque la acción no llegó nada más por sí sola. Tú ya tuviste que comenzar a tener ciertos pensamientos, actitudes o estilos de vida que básicamente te llevaron a detonar en romper la ley. Entonces, ante tal cosa, todavía es peor para nosotros, hermanos y amigos, ¿verdad? Porque la Biblia no es un libro que el ser humano hubiera querido escribir, porque testifica contra nosotros. Sin embargo, en ella también encontramos esperanza y salvación, no a través de nuestras obras, sino de nuestra fe manifestada en nuestro estilo de vida apegada y semejante a la de Cristo. En Juan 15, versículos 3 al 5, Juan 15, 3 al 5 dice, ya vosotros estáis limpios, Juan 15, 3 al 5, aquí lo tengo, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, ¿verdad? Está utilizando una semejanza bien racional. Esto no se necesita, ¿verdad?, tener un gran estudio para comprender. Y cuando tú cortas una ramita, ya no tendrá
cómo alimentarse. La raíz ya no le proveerá del alimento, la savia, ¿verdad? En este caso de un árbol, para que pueda tener vida. De la misma manera, así somos nosotros. Somos esas ramas que si nos separamos de Cristo, vamos a perecer, a morir. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Bien claro, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pedro lo explica de una manera más clara. Bueno, eso está bien claro, ¿verdad? Pero permítame enseñarle lo que dijo Pedro, respecto a esta enseñanza de permanecer en Cristo. En 2 de Pedro 3:18, Pedro dijo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos y amigos, es importante tomar en cuenta la vida y las enseñanzas de Cristo. Vuelvo a mencionar, Cristo nos vino a decir que la ley solamente era un límite establecido por Dios, que no es su límite, su expectativa, sino su mínimo, vamos a ponerlo de esta manera, y ni el mínimo, ¿verdad? Porque Dios dice: ni siquiera quiero que lo piensen. Entonces, no mates, pero dice Cristo, el hecho de ya pensar matar ya es lo mismo. No adulteres. Pues yo no me he acostado con mi novia, con mi novio, yo no he tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero dice Dios, si has visto pornografía, si has pensado, el simple hecho de pensar en tu corazón, ya fornicaste con ella. Dios mío, vean la expectativa de Dios, vean lo que pide la ley. Entonces, ¿quién hizo esta misericordia y gracia de perdonarnos y ofrecernos una oportunidad de vivir y de tener esperanza y sobre todo darnos cuenta que nosotros no tenemos la sanidad ni emocional, ni física, ni espiritual para acercarnos a Dios? Solamente Cristo. Su vida, sus enseñanzas nos muestran el amor de Dios, su gracia, perdonador. Hermanos, Cristo le importó más la vida del ser humano que su propia vida. Y Él es Dios, ¿verdad? Entonces, Él tenía el poder para ponerla y quitarla, porque Él es Dios, Él tiene vida en sí mismo. Entonces, ¿quién desea? Dios, Cristo desea salvarnos, limpiarnos y utilizarnos. La pregunta es, ¿lo permitirá usted? La sana doctrina necesitamos estudiarla. Es verdad que no podemos, ¿verdad?, comernos algo que todavía no estamos preparados. ¿Qué quiere decir esto? Tú no le puedes dar a un bebé un pedazo de carne si todavía no tiene dientes. No le puedes dar, ¿verdad?, chile, algo picoso, porque no lo sabrá disfrutar. Lo mismo con Dios. O sea, vamos poco a poquito, gradualmente creciendo. No quieras brincarte, ¿verdad?, a estudiar Ezequiel, Daniel, las profecías de Apocalipsis, cuando todavía no comprendemos lo que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la santidad, la sanidad espiritual, su perdón, su gracia. Todo esto, hermanos, necesitamos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no vino a destruirnos. Él dijo, yo no he venido a que se pierda ninguno, yo he venido a salvarlos. Y Cristo, a través de su vida, nos muestra la sana doctrina. Pablo lo enseña también, Pedro, Juan, Jacob, ¿verdad?, que se tradujo Santiago, su hermano Jacob, que era hermano de nuestro Señor Jesucristo, la epístola de Santiago. Entonces, todo esto, hermanos, es importante entender para que nosotros podamos ver que la sana doctrina está solo basado en la vida y enseñanza de Cristo, y en que nosotros, la pared, ¿verdad?, vamos a ponerlo de esta manera, esa es la base, el fundamento, la estructura está en permanecer en Cristo. ¿Vamos a estudiar más? Claro, necesitamos más a fondo, ¿verdad? Y ahí es donde entra, vamos a ponerle entonces, si lo vemos de una perspectiva de un edificio, una casa,
Bueno, entonces vamos a poner adornos adentro y ahí es donde entra el conocimiento profundo de lo que quiso decir Daniel, lo que quiso decir Juan, qué quiere decir acerca de la salvación. Me voy a preparar acerca de la verdad absoluta, voy a estudiar acerca de la gran tribulación, voy a estudiar acerca del milenio. Ahí comenzamos entonces a crecer, pero para eso necesitamos primero el fundamento, la sana doctrina en Cristo Jesús, la estructura de permanecer en Cristo y luego continuar creciendo, primero en la gracia y luego el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque es más grande su gracia, su misericordia, que todas las cosas que puedan existir. Te invito a que consideres esto. No es mi intención, ¿verdad?, atacar a nadie. Créanme que yo soy el primero que se sienta aludido en muchas áreas, pero Dios sí nos invita a ver cómo estamos nosotros valorando la enseñanza de Cristo, la cual es considerada la sana doctrina. Y el misterio de la piedad, que Dios es manifestado en carne, justificado por el Espíritu. Esto es importantísimo entender, que Él fue el que tomó nuestro lugar por nosotros, para que tuviéramos vida espiritual eterna y trayera así la justicia a todos los seres humanos. Te invito a que lo hagas. Si has creído otra enseñanza, te han dicho que Dios es tan bueno que a todos los va a perdonar, te engañaron. Si te han dicho que Dios al final del tiempo, ¿verdad?, del universalismo, a todos los va a salvar, te engañaron. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que te quiere salvar ahora mismo de toda clase de pensamientos, estilos de vida, actitudes que tú y yo tenemos en nuestras vidas, o que tendemos a tener o inclinarnos. Llámese lo que tú quieras: pornografía, alcohol, drogas, inmoralidad sexual, desviación, perversión en muchas áreas. Todo esto tenemos que unir a Cristo y decirle: tú enseñaste que esto yo lo iba a tener, Señor. Perdóname, ¿me quieres dar la solución? Bueno, ahora la quiero recibir y quiero hacer algo al respecto. Es algo personal. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por la vida de cada una de las personas que nos están viendo por las redes sociales. Te ruego por sus vidas, sus familias. Toca sus mentes, corazones, o toca nuestras mentes y corazones, para llegar a comprender, Señor, el valor que tú tienes por la vida humana. Tanto así, Señor, que enviaste a tu Hijo amado, Cristo Jesús, para que tuviera, Señor, la meta de salvarnos, y que nadie de nosotros se perdiera, pero, Señor, por voluntad personal, no divina, no tuya, porque nos das a nosotros la responsabilidad de aceptar o rechazar. Nos hemos condenado, porque amamos más las tinieblas que la luz, dice Juan 3, del 17 al 19. Sin embargo, Cristo vino a salvarnos y a darnos esperanza. Perdónanos, límpianos. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo y quieres hacerlo, dile: Señor, reconozco mi condición. Reconozco que mi inclinación no es hacia ti ni hacia el bien, sino es un rechazo hacia ti. Y no quiero que sea así. Perdóname. He vivido según mi pensamiento, mi filosofía, o lo que me han inculcado o creo que he visto y me ha gustado. Pero, Señor, creo que muchas de estas enseñanzas o estilos de vida han perjudicado mi vida y de mis seres amados. Te ruego me perdones. Sáname, reconozco mi pecado, me arrepiento de él y te pido, Señor, creyendo que Cristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Mesías, y Dios y mi Salvador, que por favor me sane, me salve y me restaure. En el nombre de Cristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, háganoslo saber. Crece en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la gracia? Porque muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Hice esto, hice aquello, no me he perdonado lo que hice hace un año, 2, 3, 10, 20, 50 años. Pero ahora viene la gracia de Dios, dice: tú me has perdonado, Señor, lo creo. Lo que tengo que enmendar, lo enmendaré. Lo que no, Señor, ya está fuera de mis manos, al otro, Señor. Y comienza ahora a crecer en conocer más a Cristo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. Que así sea. Amén. Número 6, del 24 al 26. Dios les bendiga. Y confiar en Jesús.